Efectivamente, llevamos ya muchísimos episodios. Si es que ya tenemos muchísimo libro adelantado y una cantidad de historias ya, no solo la de Don Quijote, sino todas las adyacentes que nos va colando Cervantes. Pero el cabrón, tírale. Hasta una de las novelas ejemplares que descartó para publicarla como tal, nos la ha colado ya. Pero bueno, está muy bien, muy entretenido. Hoy sigue la aventura. Ahora vamos a ver qué pasa con Don Quijote. Capítulo 48, donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerías con otras cosas dignas de su ingenio. Así es como vuestra merced dice, señor canónigo, dijo el cura, y por esta causa son más dignos de represión los que hasta aquí han compuesto semejantes libros sin tener advertencia, ningún buen discurso, ni el arte y reglas por donde pudieran guiarse y hacerse famosos en prosa, como lo son en verso los dos príncipes de la poesía griega y latina. Yo al menos, replicó el canónigo, he tenido cierta tentación de hacer un libro de caballerías, guardando en él todos los puntos que he significado, y si he de confesar la verdad, tengo escritas más de 100 hojas. Y para hacer la experiencia de si correspondían a mi estimación, las he comunicado con hombres apasionados de esta leyenda, dotos y discretos, y con otros ignorantes, que solo atienden al gusto de oír disparates, y de todos he hallado una agradable aprobación. Pero, con todo esto, no he proseguido adelante, así por parecerme que hago cosa ajena de mi profesión, como por ver que es más el número de los simples que de los prudentes, y que puesto que es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios, no quiero sujetarme al confuso juicio del desvanecido vulgo, a quien por la mayor parte toca leer semejantes libros. Pero lo que más me le quitó de las manos, y aún del pensamiento de acabarle, fue un argumento que hice conmigo mismo, sacado de las comedias que ahora se representan, diciendo, si estas que ahora se usan así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza, y con todo esto el vulgo las oye con gusto. El vulgo es el público, el vulgar público, el vulgo. El vulgo las oye con gusto y las tiene y las aprueba por buenas, estando tan lejos de serlo, y los autores que las componen y los actores que las representan dicen que así han de ser, porque así las quiere el vulgo, y no de otra manera, y que las que llevan traza y siguen la fábula como el arte pide, no sirven sino para 4 discretos que las entienden. Y todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio, y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos que no opinión con los pocos. De este modo vendrá a ser mi libro, al cabo de haberme quemado las cejas por guardar los preceptos preferidos, y vendré a ser el sastre del cantillo. Y aunque algunas veces he procurado persuadir a los actores que se engañan en tener la opinión que tienen, y que más gente atraerán y más fama cobrarán representando comedias que sigan el arte, que no con las disparatadas, ya están tan asidos y incorporados en su parecer que no hay razón ni evidencia que de él lo saque. Acaba de describir el gran público, el público más minoritario y lo que sería volverse, entre comillas, comercial para poder subsistir o ganar más dinero o mantenerte fiel a tus preceptos artísticos y morirte de hambre. Acuérdome que un día dije a uno de estos pertinaces, decidme, ¿no os acordáis que ha pocos años que se representaron en España 3 tragedias que compuso un famoso poeta de estos reinos, los cuales fueron tales, que admiraron, alegraron y suspendieron a todos cuantos las oyeron, así simples como prudentes, así del vulgo como de los escogidos, y dieron más dineros a los representantes de ellas, 3 solas, que 30 de las mejores que después acá se han hecho? Sin duda, respondió el autor que digo, que debe de decir vuestra merced por la Isabela, la Filis y la Alejandra. Por esas digo, le repliqué yo. Y mirad si guardaban bien los preceptos del arte y si por guardarlos dejaron de parecer lo que eran y de agradar a todo el mundo. Así que no está la falta en el vulgo, que pide disparates, sino en aquellos que no saben representar otra cosa. Ha dado en el clavo.
Ha dado en el clavo este personaje de Cervantes. Bueno, Cervantes lo ha bordado ahí. Sí que no fue disparate la ingratitud vengada, ni le tuvo la numancia, ni se le halló en la de el mercader amante, ni menos en la enemiga favorable, ni en otras algunas que de algunos entendidos poetas han sido compuestas para fama y renombre suyo y para ganancia de los que las han representado. Y otras cosas añadí a estas, con que a mi parecer le dejé algo confuso, pero no satisfecho ni convencido para sacarle de su errado pensamiento. En materia ha tocado vuestra merced, señor canónigo, dijo a esta sazón el cura, que ha despertado en mí un antiguo rancor que tengo con las comedias que agora se usan, tal que iguala al que tengo con los libros de caballerías. Porque habiendo de ser la comedia, según le parece a Tulio, espejo de la vida humana, ejemplo de las costumbres e imagen de la verdad, las que ahora se representan son espejos de disparates, ejemplos de necedades e imágenes de lascivia. Porque ¿qué mayor disparate puede ser en el sujeto que tratamos que salir un niño en mantillas en la primera escena del primer acto y en la segunda salir ya hecho hombre barbado? ¿Y qué mayor que pintarnos un viejo valiente y un mozo cobarde, un lacayo retórico, un paje consejero, un rey ganapán y una princesa fregona? ¿Qué diré, pues, de la observancia que guardan en los tiempos en que pueden o podían suceder las acciones que representan, sino que he visto comedia que la primera jornada comenzó en Europa, la segunda en Asia, la tercera se acabó en África y aun si fuera de 4 jornadas, la cuarta acababa en América? Y así se hubiera hecho en todas las 4 partes del mundo. Y si es que la imitación es lo principal que ha de tener la comedia, ¿cómo es posible que satisfaga a ningún mediano entendimiento que, fingiendo una acción que pasa en el tiempo del rey Pepino y Carlomagno, al mismo que en ella hace la persona principal le atribuyan que fue el emperador Heraclio, que entró con la cruz en Jerusalén, y el que ganó la Casa Santa como Godofre de Bouillon, habiendo infinitos años de lo uno a lo otro, y fundándose la comedia sobre cosa fingida, atribuirle verdades de historia y mezclarle pedazos de otras sucedidas a diferentes personas y tiempos, y esto no con trazas verisímiles, sino con patentes errores de todo punto inexcusables. Y es lo malo, que hay ignorantes que digan que esto es perfecto y que lo demás es buscar gullurías. Pues, ¿qué venimos a las comedias divinas? ¿Qué de milagros falsos fingen en ellas? ¿Qué de cosas apócrifas y malentendidas, atribuyendo a un santo los milagros de otro? Y aún en las humanas se atreven a hacer milagros sin más respeto ni consideración que parecerles que allí estará bien el tal milagro y apariencia, como ellos llaman, para que gente ignorante se admire y venga a la comedia. Que todo esto es en perjuicio de la verdad y en menoscabo de las historias, y aún es oprobio de los ingenios españoles, porque los extranjeros, que con mucha puntualidad guardan las leyes de la comedia, nos tienen por bárbaros e ignorantes, viendo los absurdos y disparates de las que hacemos. Y no sería bastante disculpa de esto decir que el principal intento que las repúblicas bien ordenadas tienen permitiendo que se hagan públicas comedias es para entretener la comunidad con alguna honesta recreación y divertirla a veces de los malos humores que suele engendrar la ociosidad. Y que, pues se consigue con cualquier comedia, buena o mala. No hay por qué poner leyes ni estrechar a los que las componen y representan a que las hagan como debían hacerse, pues, como he dicho, con cualquiera se consigue lo que con ella se pretende. A lo cual respondería yo que este fin se conseguiría mucho mejor sin comparación alguna con las comedias buenas que con las no tales, porque de haber oído la comedia artificiosa y que con las no tales, bien ordenadas, saldría el oyente alegre con las burlas, enseñando con las veras, admirado de los sucesos, discreto con las razones, advertido con los embustes, sagaz con los ejemplos, airado contra el vicio y enamorado de la virtud. Que todos estos afectos han de despertar la buena comedia en el ámbito del que la escuchare, por rústico y torpe que sea. Y de toda imposibilidad es imposible dejar de alegrar y entretener, satisfacer y contentar,
La comedia que todas estas partes tuviere, mucho más que aquella que careciere de ellas, como por la mayor parte carecen estas que de ordinario agora se representan. Y no tienen la culpa de esto los poetas que las componen, porque algunos, hay de ellos que conocen muy bien en lo que yerran y saben extremadamente lo que deben hacer. Pero como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen, y dicen verdad, que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez. Y así el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide. Y que esto sea verdad, véase por muchas e infinitas comedias que ha compuesto un felicísimo ingenio de estos reinos, con tanta gala, con tanto donaire, con tan elegante verso, con tan buenas razones, con tan graves sentencias y finalmente tan llenas de elocución y alteza de estilo, que tiene lleno el mundo de su fama. Y por querer acomodarse al gusto de los representantes, no han llegado todas, como han llegado algunas, al punto de la perfección que requieren. Otros las componen tan sin mirar lo que hacen, que después de representadas tienen necesidad los recitantes de huirse y ahuyentarse temerosos de ser castigados, como lo han sido muchas veces por haber representado cosas en perjuicio de algunos reyes y en deshonra de algunos linajes. Y todos estos inconvenientes cesarían, y aun otros muchos más, que no digo, con que hubiese en la corte una persona inteligente y discreta que examinase todas las comedias antes que se representasen, no solo aquellas que se hiciesen en la corte, sino todas las que se quisiesen representar en España, sin la cual aprobación, sello y firma, ninguna justicia en su lugar dejase representar comedia alguna. Y de esta manera, los comediantes tendrían cuidado de enviar las comedias a la corte, y con seguridad podrían representallas, y aquellos que las componen mirarían con más cuidado y estudio lo que hacían, temerosos de haber de pasar sus obras por el riguroso examen de quien lo entiende. Y de esta manera se harían buenas comedias y se conseguiría felicísimamente lo que en ellas se pretende. Así, el entretenimiento del público como la opinión de los ingenios de España, el interés y seguridad de los recitantes y el ahorro del cuidado de castigallos. Y si se diese cargo a otro, a este mismo, que examinase los libros de caballerías que de nuevo se compusiesen, sin duda podrían salir algunos con la perfección que vuestra merced ha dicho, enriqueciendo nuestra lengua del agradable y precioso tesoro de la elocuencia, dando ocasión que los libros viejos se escureciesen a la luz de los nuevos que saliesen para honesto pasatiempo, no solamente de los ociosos, sino de los más ocupados, pues no es posible que esté continuo el arco armado, ni la condición y flaqueza humana se pueda sustentar sin alguna lícita recreación. Hay puntos interesantes en lo que dice aquí Cervantes, y hay otros puntos que es, claro, el cura es rancio, es un cura. Por letrado que sea, es un cura. Y el otro también, el de la Inquisición también. Los dos, faltaría más. Pero ahí está metiendo un retrato de lo que es el arte y la creación artística y lo que es el mecenazgo, que vale para hoy día también, ¿eh? Se puede hablar mucho de esto, pero claro, como estoy hablando yo solo, y esto es lo importante, que te lea el libro, o sea que sigo. A este punto de su coloquio llegaban el canónigo y el cura, cuando adelantándose el barbero llegó a ellos y le dijo al cura: «Aquí, señor licenciado, es el lugar que yo dije que era bueno para que, sesteando nosotros, tuviesen los bueyes fresco y abundoso pasto». «Así me lo parece a mí», respondió el cura. Y diciéndole al canónigo lo que pensaba hacer, él también quiso quedarse con ellos, convidado del sitio de un hermoso valle que a la vista se les ofrecía. Y así, por gozar del como de la conversación del cura, de quien ya iba aficionado, y por saber más por menudo de las hazañas de Don Quijote, mandó a algunos de sus criados que se fuesen a la venta, que no lejos de allí estaba, y trujesen de ella lo que hubiese de comer, para todos, porque él determinaba de sestear en aquel lugar aquella tarde, a lo cual uno de sus criados respondió que la acémila del repuesto, que ya debía de estar en la venta, traía recado bastante para no obligar a tomar de la venta más que cebada. «Pues así es», dijo el canónigo,
Llévese allá todas las cabalgaduras y haced volver a la acémila. En tanto que esto pasaba, viendo Sancho que podía hablar a su amo sin la continua asistencia del cura y del barbero, que temía por sospechosos, se llegó a la jaula donde iba su amo y le dijo: «Señor, para descaro de mi conciencia le quiero decir lo que pasa acerca de su encantamiento, y es que aquestos dos que vienen aquí cubiertos los rostros son el cura de nuestro lugar y el barbero. Y imagino han dado esta trata de llevalle de esta manera, de pura envidia, que tienen, como vuestra merced se les adelanta, en hacer famosos hechos. Presupuesta pues esta verdad, siguiese que no va encantado, sino embaído y tonto. Para prueba de lo cual le quiero preguntar una cosa, y si me responde como creo que me ha de responder, tocará con la mano este engaño y verá cómo no va encantado, sino trastornado en el juicio». «Pregunta lo que quisieres, hijo Sancho», respondió Don Quijote, «que yo te satisfaré y responderé a toda tu voluntad. Y en lo que dices, que aquellos que allí van y vienen son el cura y el barbero, nuestros compatriotas y conocidos, bien podrá ser que parezca que son ellos mismos, pero que lo sean realmente y en efecto, eso no lo creas en ninguna manera. Lo que has de creer y entender es que si ellos se les parecen como dices, debe de ser que los que me han encantado habrán tomado esa apariencia y semejanza, porque es fácil a los encantadores tomar la figura que se les antoja, y habrán tomado los de estos nuestros amigos para darle a ti ocasión de que pienses lo que piensas y ponerte en un laberinto de imaginaciones que no aciertes a salir de él, aunque tuvieses la soga de Teseo. Y también lo habrán hecho para que yo vacile de mi entendimiento y no sepa atinar de dónde me viene este daño. Porque si por una parte tú me dices que me acompañan el barbero y el cura de nuestro pueblo, y por otra yo me veo enjaulado, y sé de mí que fuerzas humanas, como no fueran sobrenaturales, no fueron bastante para enjaularme, ¿qué quieres que diga o piense? Sino que la manera de mi encantamiento excede a cuantas yo he leído en todas las historias que tratan de caballeros andantes que han sido encantados. Ansí que bien puedes darte paz y sosiego en esto de creer que son los que dices, porque así son ellos, como yo soy turco. Y en lo que toca a querer preguntarme algo, di, que yo te responderé, aunque me preguntes de aquí a mañana». «Válame Nuestra Señora», respondió Sancho con una gran voz, «y es posible que sea vuestra merced tan duro de celebro y tan falto de meollo que no eche de ver que es pura verdad la que digo, y que en esta su prisión y desgracia tiene más parte la malicia que le encantó? Pero pues así es, yo le quiero probar evidentemente como no va encantado. Si no, dígame, así Dios le saque de esta tormenta y así se vea en los brazos de mi señora Dulcinea cuanto menos se piense». «Acaba de conjurarme», dijo Don Quijote, «y pregunta lo que quisieres, que ya te he dicho que yo te responderé con toda puntualidad». «Eso pido», replicó Sancho, «y lo que quiero saber es que me diga, sin añadir ni quitar cosa ninguna, sino con toda verdad, cómo se espera que le han de decir y le dicen todos aquellos que profesan las armas como vuestra merced las profesa, debajo de título de caballeros andantes». «Digo que no mentiré en cosa alguna», respondió Don Quijote. «Así que acaba ya de preguntar, que en verdad que me cansas con tantas albas plegarias y prevenciones, Sancho». «Digo que yo estoy seguro de la bondad y verdad de mi amo. Y así, porque hace al caso a nuestro cuento, pregunto, hablando con acatamiento, si acaso después que vuestra merced va enjaulado y a su parecer encantado en esta jaula, le ha venido gana y voluntad de hacer aguas mayores o menores, como suele decirse». «No entiendo eso de hacer aguas, Sancho. Aclárate más, si quieres que te responda derechamente». «¿Es posible que no entiende vuestra merced de hacer aguas menores o mayores? Pues si en la escuela destetan a los muchachos con ello. Pues sepa que quiero decir si le ha venido gana de hacer lo que no se excusa». Ya te entiendo, Sancho. Y muchas veces, y aún ahora la tengo. Sácame de este peligro que no anda todo limpio. Y ahora, en un alarde de innovación hasta ahora nunca visto en este podcast, en este audiolibro, pasamos sin solución de continuidad ni sintonía al capítulo
49, donde se trata del discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor Don Quijote. Bueno, pues lo de la innovación está bien, pero yo un poquito de sintonía para descansar la voz hubiese estado bien. Pero bueno, si vamos a innovar, pues innovemos. «Ah», dijo Sancho, «cogido le tengo, esto es lo que yo deseaba saber como el alma y como la vida. Venga acá, señor. ¿Podría negar lo que comúnmente se dice por ahí cuando una persona está de mala voluntad? No sé qué tiene fulano que ni come, ni bebe, ni duerme, ni responde a propósito a lo que le preguntan, que no parece sino que está encantado. ¿De dónde se viene a sacar que los que no comen, ni beben, ni duermen, ni hacen las obras naturales que yo digo, estos tales están encantados? Pero no aquellos que tienen la gana que vuestra merced tiene, y que bebe cuando se lo dan, y come cuando lo tiene, y responde a todo aquello que le preguntan». «¿Verdad dices, Sancho?», respondió Don Quijote. «Pero ya te he dicho que hay muchas maneras de encantamientos, y podría ser que con el tiempo se hubiesen mudado de unos en otros y que ahora se use con los encantados, pues que hagan todo lo que yo hago, aunque antes no lo hacían. De manera que contra el uso de los tiempos no hay que arguir ni que hay que hacer consecuencias. Yo sé y tengo para mí que voy encantado y esto me basta para la seguridad de mi conciencia, que la formaría muy grande si yo pensase que no estaba encantado y me dejase estar en esta jaula perezoso y cobarde, defraudando el socorro que podría dar a muchos menesterosos y necesitados que de mi ayuda y amparo deben tener a la hora de ahora precisa y extrema necesidad». Si es que el que no se consuela es porque no quiere. «Pues con todo eso», replicó Sancho, «digo que para mayor abundancia y satisfacción sería bien que vuestra merced probase a salir de esta cárcel, que yo me obligo con todo mi poder a facilitarlo, y aun a sacarle de ella, y probase de nuevo a subir sobre su buen Rocinante, que también parece que va encantado, según va de melancólico y triste. Y hecho esto, probásemos otra vez la suerte de buscar más aventuras. Y si no nos sucediese bien, tiempo nos queda para volvernos a la jaula, en la cual prometo a ley de buen y leal escudero de encerrarme juntamente con vuestra merced, si acaso fuere vuestra merced tan desdichado o yo tan simple que no acierte a salir con lo que digo». «Yo soy contento de hacer lo que dices, Sancho, hermano», replicó Don Quijote. «Y cuando tú veas coyuntura de poner en obra mi libertad, yo te obedeceré en todo y por todo. Pero tú, Sancho, verás cómo te engañas en el conocimiento de mi desgracia». En estas pláticas se entretuvieron el caballero andante y el mal andante escudero, hasta que llegaron donde, ya apeados, los aguardaban el cura, el canónigo y el barbero. Desunció luego los bueyes de la carreta el boyero y dejólos andar a sus anchuras por aquel verde y apacible sitio cuya frescura convidaba a quererla gozar, no a las personas tan encantadas como Don Quijote, sino a los tan advertidos y discretos como su escudero, el cual rogó al cura que permitiese que su señor saliese por un rato de la jaula, porque si no le dejaban salir, no iría tan limpia aquella prisión como requería la decencia de un tal caballero como su amo. Entendióle el cura y dijo que de muy buena gana haría lo que le pedía, si no temiera que, en viéndose su señor en libertad, había de hacer de las suyas e irse donde jamás gentes le viesen. «Yo le fío de la fuga», respondió Sancho. «Y yo y todo», dijo el canónigo, «y más si él me da la palabra como caballero de no apartarse de nosotros hasta que sea nuestra voluntad». «Sí doy», respondió Don Quijote, que todo lo estaba escuchando, «cuanto más que el que está encantado como yo no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere, porque el que le encantó le puede hacer que no se mueva de un lugar en 3 siglos, y si hubiere huido, le hará volver en volandas». Y que pues esto era así, bien podrían soltalle, y más siendo tan en provecho de todos. Y del no soltarle les protestaba que no podía dejar de fatigalles el olfato si de allí no se desviaban. Tomóle la mano el canónigo, aunque las tenía atadas, y debajo de su buena fe y palabra le desenjaularon, de que él se alegró infinito y en grande manera de verse fuera de la jaula, y lo primero que hizo fue estirarse todo el cuerpo, y luego se fue donde estaba Rocinante, y dándole 2 palmadas en las ancas, dijo: «Aún espero en Dios y en su bendita madre flor y espejo de los caballos, que presto nos hemos de ver los dos cual deseamos tú con tu señor a cuestas
y yo encima de ti ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo. Y diciendo esto, Don Quijote se apartó con Sancho en remota parte, de donde vino más aliviado y con más deseos de poner en obra lo que su escudero le ordenase. Mirábalo el canónigo y admirábase de ver la extrañeza de su grande locura y de que, en cuanto hablaba y respondía, mostraba tener bonísimo entendimiento. Solamente venía a perder los estribos, como otras veces se ha dicho, en tratándole de caballería. Y así, pues, movido de compasión, después de haberse sentado todos en la verde hierba para esperar el repuesto del canónigo, le dijo: «¿Es posible, señor hidalgo, que haya podido tanto con vuestra merced la amarga y ociosa lectura de los libros de caballerías que le hayan vuelto el juicio de modo que venga a creer que va encantado con otras cosas de este jaez, tan lejos de ser verdades como lo está la misma mentira de la verdad? ¿Y cómo es posible que haya entendimiento humano que se dé a entender que ha habido en el mundo aquella infinidad de Amadises y aquella turbamulta de tanto famoso caballero, tanto emperador de Trapisonda, tanto Félix Marte de Hircania, tanto Palafrén, tanta doncella andante, tantas sierpes, tantos endriagos, tantos gigantes, tantas inauditas aventuras, tanto género de encantamientos, tantas batallas, tantos desaforados encuentros, tanta bizarría de trajes, tantas princesas enamoradas, tantos escuderos condes, tantos enanos graciosos, tanto billete, tanto requiebro, tantas mujeres valientes y, finalmente, tantos y tan disparatados casos como los libros de caballerías contienen? De mí sé decir que cuando los leo, en tanto que no pongo la imaginación en pensar que son todos mentira y liviandad, me dan algún contento, pero cuando caigo en la cuenta de lo que son, doy con el mejor de ellos en la pared, y aun diera con él en el fuego si cerca o presente le tuviera, bien como a merecedores de tal pena por ser falsos y embusteros y fuera del trato que pide la común naturaleza, y como a inventores de nuevas sectas y de nuevo modo de vida, y como a quien da ocasión que el vulgo ignorante venga a creer y a temer y a tener por verdades tantas necesidades como contienen. Y aun tienen tanto atrevimiento que se atreven a turbar los ingenios de los discretos y bien nacidos hidalgos, como se echa bien de ver por lo que con vuestra merced han hecho, pues le han traído a términos que sea forzoso encerrarle en una jaula y traerle sobre un carro de bueyes, como quien trae o lleva algún león o algún tigre de lugar en lugar, para ganar con él dejando que le vean. Ea, señor Don Quijote, duélase de sí mismo y redúzcase al precio de la discreción y sepa usar de la mucha que en el cielo fue servido de darle, empleando el felicísimo talento que su ingenio en otra lectura, pues que redunde en aprovechamiento de su conciencia y es aumento de su honra. Y si todavía, llevado de su natural inclinación, quisiere leer libros de hazañas y de caballerías, lea en la Sacra Escritura el de los jueces, que allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes. Un Viriato tuvo Lusitania, un César Roma, un Aníbal Cartago, un Alejandro Grecia, un conde Fernán González Castilla, un Cid Valencia, un Gonzalo Fernández Andalucía, un Diego García de Paredes Extremadura, un Garcipérez de Vargas Jerez, un Garcilaso Toledo, un Don Manuel de León Sevilla, cuya lección de sus valerosos hechos, de todos ellos, puede entretener, enseñar, deleitar y admirar a los más altos ingenios que los leyeren. Esta sí será lectura digna del buen entendimiento de vuestra merced, señor Don Quijote mío, de la cual saldrá erudito en la historia, enamorado de la virtud, enseñado de la bondad, mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad, osado sin cobardía, y todo esto para honra de Dios, provecho suyo y fama de la Mancha, do, según he sabido, trae vuestra merced su principio y origen. Atentísimamente estuvo Don Quijote escuchando las razones del canónigo, y cuando vio que ya había puesto fin a ellas, después de haberle estado un buen espacio mirando, le dijo: «Paréceme, señor hidalgo,
que la plática de vuestra merced se ha encaminado a querer darme a entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo y que todos los libros de caballería son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la República, y que yo he hecho mal en leerlos y peor en creerlos, y más mal en imitarlos, habiéndome puesto a seguir la durísima profesión de la caballería andante que ellos enseñan, negándome que no ha habido en el mundo Amadises, ni de Gaula, ni de Grecia, ni todos los otros caballeros de que las escrituras están llenas. Todo es al pie de la letra como vuestra merced lo va relatando, dijo a esta sazón el canónigo. A lo cual respondió Don Quijote: añadió también vuestra merced diciendo que me habían hecho mucho daño tales libros, pues me habían vuelto al juicio y puéstome en una jaula, y que me sería mejor hacer la enmienda y mudar de lectura leyendo otros más verdaderos y que mejor deleitan y enseñan. Así es, dijo el canónigo. Pues yo, replicó Don Quijote, ahora viene la respuesta. Hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced, pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recebida en el mundo y temida por tan verdadera, que el que la negase como vuestra merced la niega merecía la misma pena que vuestra merced dice que da a los libros cuando los lee y los enfadan. ¿Por qué querer dar a entender a nadie que Amadís no fue en el mundo, ni todos los otros caballeros aventureros de que están colmadas las historias, será querer persuadir que el sol no alumbra, ni el hielo enfría, ni la tierra sustenta? Porque ¿qué ingenio puede haber en el mundo que pueda persuadir a otro que no fue verdad de la infanta Floripes y Guy de Borgoña, y lo que fierabrás con la puente de Mantilve, que sucedió en el tiempo de Carlomagno, que votó a tal que es tan verdad como es ahora de día? Y si es mentira, también lo debe de ser que no hubo Héctor, ni Aquiles, ni la guerra de Troya, ni los 12 pares de Francia, ni el rey Artús de Inglaterra, que anda hasta ahora convertido en cuervo y le esperan en su reino por momentos. Y también se atreverán a decir que es mentirosa la historia de Guarino Mezquino y la de la demanda del Santo Grial, y que son apócrifos los amores de don Tristán y la reina Aiseo, como los de Ginebra y Lanzarote, habiendo personas que casi se acuerdan de haber visto a la dueña de Quintañona, que fue la mejor escanciadora de vino que tuvo la Gran Bretaña. Y es esto tan ansí que me acuerdo yo que me decía una mi abuela de partes de mi padre, cuando veía alguna dueña con todas reverendas: aquella nieto se parece a la dueña Quintañona. De donde arguyo yo que la debió parecer y conocer ella, o por lo menos debió de alcanzar a ver algún retrato suyo. Pues ¿quién podrá negar no ser verdadera la historia de Pierres y la linda Magalona? Pues aún hasta hoy día se ve en la armería de los reyes la clavija con que volvía el caballo de madera sobre quien iba el valiente Pierres por los aires, que es un poco mayor que un timón de carreta. Y junto a la clavija está la silla de Babieca, y en Roncesvalles está el cuerno de Roldán, tamaño como una grande viga, de donde se infiere que hubo 12 pares, que hubo Pierres, que hubo Cides, y otros caballeros semejantes de estos que dicen las gentes que a sus aventuras van. Si no, díganme, también que no es verdad que fue caballero andante el valiente lusitano Juan de Merlo, que fue a Borgoña y se combatió en la ciudad de Ras con el famoso señor de Charny, llamado Mosén Pierres, y después en la ciudad de Basilea con Mosén Enrique de Remenestán, saliendo de entrambas empresas vencedor y lleno de honrosa fama. Don Quijote está despechado ya porque le han tocado el tema y él contra la caballería no puede ir, al contrario, es su vida. ¿Qué está diciendo? ¿Que está loco? ¿Cómo que está loco? Ahora verás, toma. Y las aventuras y desafíos que también acabaron en Borgoña los valientes españoles Pedro Barba y Gutiérrez Quijada, de cuya alcurnia yo desciendo por línea recta de varón, venciendo a los hijos del conde de San Polo. Niéguenme a sí mismo que no fue a buscar las aventuras de Alemania don Fernando de Guevara, donde se combatió con Micer, Jorge, el caballero de la casa del duque de Austria. Digan que fueron burlas las justas de Suero, de Quiñones, del Paso, las empresas del Mosén Luis de Falces contra don Gonzalo de Guzmán, caballero castellano, con otras muchas hazañas hechas por caballeros cristianos de estos y de los reinos extranjeros, tan auténticas y verdaderas que torno a decir que al que las negase carecería de toda razón y buen discurso.
Admirado quedó el canónigo de oír la mezcla que Don Quijote hacía de verdades y mentiras y de ver la noticia que tenía de todas aquellas cosas tocantes y concernientes a los hechos de su andante caballería. Y así le respondió: «No puedo yo negar, señor Don Quijote, que no sea verdad algo de lo que vuestra merced ha dicho, especialmente en lo que se refiere a los caballeros andantes españoles. Y asimismo quiero conceder que hubo 12 pares de Francia, pero no quiero creer que hicieron todas aquellas cosas que el arzobispo Turpín de ellos escribe, porque la verdad de ello es que fueron caballeros escogidos por los reyes de Francia, a quien llamaron pares por ser todos iguales en valor, en calidad y en valentía. A lo menos, si no lo eran, era razón que lo fuesen, y era como una religión de las que ahora se usan de Santiago o de Calatrava, que se presupone que los que la profesan han de ser o deben ser caballeros valerosos, valientes y bien nacidos, y como ahora dicen, caballero de San Juan o de Alcántara. Decían en aquel tiempo caballero de los 12 pares, porque fueron 12 iguales los que para esta religión militar se escogieron. En lo de que hubo Cid no hay ninguna duda, ni menos Bernardo del Carpio, pero de que hicieron las hazañas que dicen, creo que la hay, y muy grande. En lo otro de la clavija que vuestra merced dice del conde Pierres y que está junto a la silla de Babieca, en la armería de los reyes, confieso mi pecado, que soy tan ignorante o tan corto de vista que aunque he visto la silla no me he echado de ver la clavija, y más siendo tan grande como vuestra merced ha dicho. «Pues allí está, sin duda alguna», replicó Don Quijote. «Y por más señas dicen que está metida en una funda de baqueta porque no se tome de moho». «Todo puede ser», respondió el canónigo, «pero por las órdenes que recibí, que no me acuerdo haberla visto. Mas puesto que conceda que está allí, no por eso me obligo a creer las historias de tantos amadises, ni las de tanta turbamulta de caballeros como por ahí nos cuentan, ni es razón que un hombre como vuestra merced, tan honrado y de tan buenas partes y dotado de buen entendimiento, se dé a entender que son verdaderas tantas y tan extrañas locuras como las que están escritas en los disparatados libros de caballerías». Bueno, pues esto ha sido un verdadero duelo de titanes, o está siendo, porque no ha terminado todavía. Los dos, en la actualidad, estos dos personajes podrían haber ido a saber y ganar, porque es que tienen cultura vasta a tope. Lo único que Don Quijote es lo que dice el canónigo, mezcla realidad con ficción. Pero oye, la argumentación es buena, pero buena, ¿eh? A ver cómo acaba este duelo. Vamos a verlo en el siguiente capítulo que comienza ya mismo. Capítulo L, 50. De las discretas alteraciones que Don Quijote y el canónigo tuvieron con otros sucesos. Eso, siempre se cura en salud, siempre hay otros sucesos, otras historias, otras cosas. Venga, Cervantes, tira para allá. «Bueno está eso», respondió Don Quijote. «Los libros que están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quien se remitieron y que con gusto general son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos, de los pobres y de los ricos, de los letrados e ignorantes, de los plebeyos y caballeros, finalmente de todo género de personas, de cualquier estado y condición que sean, habían de ser mentira y más llevando tanta apariencia de verdad, pues nos cuentan el padre, la madre, la patria, los parientes, la edad, el lugar y las hazañas punto por punto y día por día que tal caballero hizo o caballeros hicieron. Calle vuestra merced, no diga tal blasfemia y créame que le aconsejo que esto lo que debe de hacer como discreto, sino léalos y verá el gusto que recibe de su leyenda. Si no, dígame. Hay mayor contento que ver, como si dijésemos aquí ahora se muestran delante de todos nosotros un gran lago de pez hirviendo a borbollones que andan nadando y cruzando por él muchas serpientes, culebras y lagartos y otros muchos géneros de animales feroces espantables y que del medio del lago sale una voz tristísima que dice: «Tú, caballero, quien quiera que seas, que el temeroso lago estás mirando, si quieres alcanzar el bien que debajo de estas negras aguas se encuentra,
cubre, muestra el valor de tu fuerte pecho y arrójate en mitad de su negro y encendido licor, porque si así no lo haces, no serás digno de ver las altas maravillas que encierran y contienen los 7 castillos de las 7 fadas que debajo de esta negrura yacen. Y que apenas el caballero no ha acabado de oír la voz temerosa cuando, sin entrar más en cuenta consigo, sin ponerse a considerar el peligro a que se pone y aún sin despojarse de la pesadumbre de sus fuertes armas, encomendándose a Dios y a su señora, se arroja en mitad del bullengue lago y cuando no se cata ni sabe dónde ha de parar, se halla entre unos floridos campos, con que los elíseos no tienen que ver en ninguna cosa. Allí le parece que el cielo es más transparente y que el sol luce con claridad más nueva. Ofrécesele a los ojos una apacible floresta de tan verdes y frondosos árboles, compuesta que alegra a la vista su verdura y entretiene en los oídos el dulce y no aprendido canto de los pequeños infinitos y pintados pajarillos que por los intrincados ramos van cruzando. Aquí descubre un arroyuelo cuyas frescas aguas, que líquidos cristales parecen, corren sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas que oro cernido y puras perlas semejan. Acullá ve una artificiosa fuente que jaspe variado y de liso mármol compuesta. Acá ve otra a lo brutesco ordenada, donde las menudas conchas de las almejas con las torcidas casas blancas y amarillas del caracol, puestas con orden desordenada, mezclados entre ellas pedazos de cristal luciente y de contrahechas esmeraldas, hacen una variada labor, de manera que el arte, imitando a la naturaleza, parece que allí las vence. Acullá de improviso se le descubre un fuerte castillo o vistoso alcázar, cuyas murallas son de macizo oro, las almenas de diamantes, las puertas de jacintos. Finalmente, él es de tan admirable compostura que, con ser la materia de que está formado no menos que de diamantes, de carbuncos, de rubíes, de perlas, de oro y de esmeraldas, es de más estimación su hechura. Y hay más que ver después de haber visto esto, que ver salir por la puerta del castillo un buen número de doncellas, cuyos galanos y vistosos trajes, si yo me pusiese ahora a decirlos como las historias nos los cuentan, sería nunca acabar. Y tomar luego lo que parecía principal de todas, la que parecía principal de todas, por la mano al atrevido caballero que se arrojó en el ferviente lago y llevarle sin hablarle palabra dentro del rico alcázar o castillo y hacerle desnudar como su madre le parió y bañarle con templadas aguas y luego untarle todo con olorosos ungüentos y vestirle una camisa de cendal delgadísimo, toda olorosa y perfumada, y acudir otra doncella y echarle un mantón sobre los hombros que por lo menos dicen que suele valer una ciudad y aún más. ¿Qué es ver, pues, cuando nos cuentan que tras todo esto le llevan a otra sala donde haya puestas las mesas con tanto concierto que queda suspenso y admirado, que el verle echar agua a manos toda de ámbar y de olorosas flores distilada, que el hacerle sentar sobre una silla de marfil, que verle servir todas las doncellas guardando un maravilloso silencio, que el traerle tanta diferencia de manjares tan sabrosamente guisados que no sabe el apetito a cuál deba de alargar la mano. ¿Cuál será oír la música que en tanto que come suena sin saberse quién la canta ni a dónde suena? Y después de la comida acabada y las mesas alzadas, quedarse el caballero recostado sobre la silla y quizá mondándose los dientes como es costumbre, entrar a deshora por la puerta de la sala otra mucha más hermosa doncella que ninguna de las primeras y sentarse al lado del caballero y comenzar a darle cuenta de qué castillo es aquel y de cómo ella está encantada en él con otras cosas que suspenden al caballero y admiran a los leyentes que van leyendo su historia. No quiero alargarme más en esto, pues de ello se puede colegir que cualquiera parte que se le sea de cualquier historia de un caballero andante ha de causar gusto y maravilla a cualquiera que la leyere. Y vuestra merced, créame, y como otra vez le he dicho, lea estos libros y verá cómo le destierran la melancolía que tuviere y le mejoran la condición si acaso la tiene mala. De mí sé decir que después que soy caballero andante soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos
y aunque ha de tan poco que me vi encerrado en una jaula como loco, pienso, por el valor de mi brazo favoreciéndome el cielo y no me siendo contraria a la fortuna, en pocos días verme rey de algún reino, a donde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que de mi pecho encierra. Que mía fe, señor el pobre, está inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque en sumo grado la posea, y el agradecimiento que solo consiste en el deseo es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras. Por esto querría que la fortuna me ofreciese presto alguna ocasión donde me hiciese emperador, por mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos, especialmente a este pobre Sancho Panza, mi escudero, que es el mejor hombre del mundo, y querría darle un condado que le tengo muchos días ha prometido, sino que temo que no ha de tener habilidad para gobernar su estado». Casi estas últimas palabras oyó Sancho, a su amo, a quien dijo: «Trabaje vuestra merced, señor Don Quijote, en darme ese condado tan prometido de vuestra merced como de mí esperado, que yo le prometo que no me falte a mi habilidad para gobernarle. Y cuando me faltare, yo he oído decir que hay hombres en el mundo que toman en arrendamiento los estados de los señores y les dan un tanto cada año, y ellos se tienen cuidado del gobierno, y el señor se está a pierna tendida gozando de la renta que le dan sin curarse de otra cosa, y así haré yo. Y no repararé en tanto más cuanto, sino que luego me desistiré de todo y me gozaré mi renta como un duque y allá se lo hallan». No sé, es que Sancho de tonto no tiene un pelo, ¿no? «Eso, hermano Sancho», dijo el canónigo, «entiéndase en cuanto al gozar de la renta. Empero al administrar justicia ha de atender el señor del Estado, y aquí entra la habilidad y buen juicio y principalmente la buena intención de acertar, que si esta falta en los principios, siempre irán errados los medios y los fines, y así suele Dios ayudar al buen deseo del simple como desfavorecer al malo del discreto». «No sé esas filosofías», respondió Sancho Panza, «mas solo sé que tan presto tuviese yo el condado como sabría regirle, que tanta alma tengo yo como otro, y tanto cuerpo como el que más, y tan rey sería yo de mi estado como cada uno del suyo, y siéndolo haría lo que quisiese, y haciendo lo que quisiese haría a mi gusto, y haciendo mi gusto estaría contento, y en estando uno contento no tiene más que desear. Y no teniendo más que desear, acabóse y el estado venga, y adiós, y veámonos, como dijo un ciego a otro». No son malas filosofías esas, como tú dices, Sancho, pero con todo eso hay mucho que decir sobre esta materia de condados. A lo cual replicó Don Quijote: «Yo no sé qué haya más que decir, solo me guío por el ejemplo que me da el grande Amadís de Gaula, que hizo a su escudero conde de la ínsula Firme, y así puedo yo sin escrúpulo de conciencia hacer conde a Sancho Panza, que es uno de los mejores escuderos que caballero andante ha tenido». Admirado quedó el canónigo de los concertados disparates que Don Quijote había dicho, del modo con que había pintado la aventura del caballero del lago, de la impresión que en él habían hecho las pensadas mentiras de los libros que había leído. Y finalmente le admiraba la necedad de Sancho, que con tanto ahínco deseaba alcanzar el condado que su amo le había prometido. Ya en esto volvían los criados del canónigo que a la venta habían ido a por la acémila del repuesto, y haciendo mesa de una alhombra y de la verde hierba del prado, a la sombra de unos árboles se sentaron y comieron allí, porque el boyero no perdiese la comodidad de aquel sitio, como queda dicho. Y estando comiendo a deshora, oyeron un recio estruendo y un son de esquila, que por entre unas zarzas y espesas matas que allí junto estaban sonaba. Y al mismo instante vieron salir de entre aquellas malezas una hermosa cabra, toda la piel manchada de negro, blanco y pardo. Tras ella venía un cabrero dándole voces y diciéndole palabras a su uso para que se detuviese o al rebaño volviese. La fugitiva cabra, temerosa y despavorida, se vino a la gente como a favorecerse de ella, y allí se detuvo. Llegó el cabrero y, asiéndola de los cuernos, como si fuera capaz de discurso y entendimiento, le dijo: «¡Ah, cerrera, cerrera! ¡Manchada, manchada! ¿Y cómo andáis vos en estos días de pie cojo? ¿Qué lobos os espantan, hija? ¿No me diréis qué es esto, hermosa? Más que puede ser, sino que sois hembra y no podéis estar sosegada.
qué mala haya vuestra condición y la de todas aquellas a quienes imitáis. Volved, volved, amiga. ¡Ra! Que si no, tan contenta, a lo menos estaréis más segura en vuestro aprisco o con vuestras compañeras. ¡Ra, pa, pa! ¡Ra, cabra, va! Que si vos que las habéis de guardar y encaminar andáis tan sin guía y tan descaminada, ¿en qué podrán parar ellas? Contento dieron las palabras del cabrero los que las oyeron, especialmente al canónigo, que le dijo: «Por vida vuestra, hermano, que os soseguéis un poco y no os acuciéis en volver tan presto esa cabra a su rebaño, que pues ella es hembra, como vos decís, ha de seguir su natural instinto, por más que vos os pongáis a estorbarlo. Tomad este bocado y bebed una vez, con que templaréis la cólera y en tanto descansará la cabra». Y el decir esto y el darle con la punta del cuchillo los lomos de un conejo fiambre fue todo uno. Tomólo y agradeciólo el cabrero, bebió y sosegóse, y luego dijo: «No querría que por haber yo hablado con esta limaña tan en seso me tuviesen vuestras mercedes por hombre simple, que en verdad que no carecen de misterio las palabras que le dije. Rústico soy, pero no tanto que no entienda cómo se ha de tratar con los hombres y con las bestias». «Eso creo yo muy bien», dijo el cura, «que ya yo sé de experiencia que los montes crían letrados y las cabañas de los pastores encierran filósofos». «A lo menos, señor», replicó el cabrero, «acogen hombres escarmentados, y para que creáis esta verdad y la toquéis con la mano, aunque parezca que sin ser rogado me convido, si no os enfadáis de ello y queréis, señores, un breve espacio prestarme oído atento, y os contaré una verdad que acredite lo que este señor», señalando al cura, «ha dicho y la mía». A esto respondió Don Quijote: «Por ver que tiene este caso un no sé qué de sombra de aventura de caballería, yo por mi parte os oiré, hermano, de muy buena gana, y así lo harán todos estos señores por lo mucho que tienen de discretos y de ser amigos de curiosas novedades que suspendan, alegren y entretengan los sentidos, como sin duda pienso que lo ha de hacer vuestro cuento. Comenzad pues, amigo, que todos escucharemos». «Saco la mía», dijo Sancho. «Saco la mía» es que yo también me sumo, no que saca... No hay nada erótico festivo aquí, ¿eh? «Saco la mía», dijo Sancho, «que yo a aquel arroyo me voy con esta empanada donde pienso hartarme por 3 días, porque he oído decir a mi señor Don Quijote que el escudero de caballero andante ha de comer cuando se le ofreciere, hasta no poder más a causa de que se le suele ofrecer entrar acaso por una selva tan intrincada que no aciertan a salir de ella en 6 días. Y si el hombre no va harto o bien proveídas las alforjas, allí se podrá quedar como muchas veces se queda hecho de carne momia». «Tú estás en lo cierto, Sancho», dijo Don Quijote. «Vete a donde quisieres y come lo que pudieres, que yo ya estoy satisfecho y solo me falta dar al alma su refacción, como se la daré escuchando el cuento de este buen hombre». «Así las daremos todos a las nuestras», dijo el canónigo. Y luego rogó al cabrero que diese principio a lo que prometido había. El cabrero dio 2 palmadas sobre el lomo a la cabra, que por los cuernos tenía, y diciéndole: «Recuéstate junto a mí, manchada, que tiempo nos queda para volver a nuestro apero». Parece que lo entendió la cabra, porque en sentándose su dueño, se tendió ella junto a él con mucho sosiego, y mirándole al rostro, daba a entender que estaba atenta a lo que el cabrero iba diciendo, el cual comenzó su historia de esta manera. Pues nos vamos a quedar en suspense una semanita. Bueno, una semanita si lo estás escuchando cuando esto se publica. Si no, pues sigue. Si es más adelante y ya lo tienes, pues sigue. Pero este episodio se acaba aquí, porque el capítulo el capítulo 51, es para la siguiente semana o para el siguiente episodio. Este ya se ha acabado y el siguiente comenzará con esta historia. Ya nos la ha vuelto a colar Cervantes de... aparece una historia secundaria y aquí no la va a colar. El Quijote es muy buen libro, pero es como un tablero de estos deposits que está todo lleno de ideas. Pues eso es el Quijote, con una idea principal maravillosa, que es la de Don Quijote y Sancho. Hasta el siguiente episodio.